Y hola, ¿qué tal, parceros? Espero la estén pasando increíblemente bien. En el día de hoy les vengo a enseñar a cómo hacer copia de seguridad de su WhatsApp y pasarlo a un dispositivo móvil iPhone. En este caso, esto funciona con las últimas versiones de iOS y de Android 13 y 14. Y lo vamos a poder hacer de una manera muy fácil, sencilla y con tan solo una aplicación y sin necesidad de computadoras de por medio. Así que empezamos. Y bien, gente, ya para empezar, aquí tenemos los dos equipos, el donante, que es un Xiaomi que tengo aquí en mis manos, y el iPhone al cual le vamos a pasar la información que tiene este Xiaomi. En este caso no importa qué teléfono tengamos, si tenemos un Xiaomi, un Samsung, un Huawei, lo único importante es la versión de Android. Soporta hasta versiones de Android 14, que son las últimas. Y por parte del iPhone exactamente igual, no importa si tienes un 14 Pro Max, un 15 Pro Max, un 16. Así que lo que vamos a hacer es preparar el dispositivo que tiene el WhatsApp, la copia de seguridad que queremos hacer. En este caso es el Android. Y vamos a hacer un paso que para mí es opcional, pero puede ser importante para alguno de ustedes, que es irnos a nuestros ajustes. Esto puede variar dependiendo del teléfono, no se preocupen, ustedes sigan los pasos. Vamos a irnos a donde diga acerca del celular o acerca del dispositivo, donde tengamos la información. Y vamos a buscar nosotros el número de compilación. En este caso, en este teléfono se consigue así de fácil. En un Samsung puede estar en la información donde dice software y luego número de compilación. Huawei, en MIUI, en otros sistemas se puede conseguir así. Si no lo consiguen, vamos a buscar en el menú una partecita, una lupa o un buscador donde nos permita poner número de compilación. Y si se fijan, lo consigue y nos enviaría exactamente el número de compilación. Lo que vamos a hacer nosotros es oprimirle varias veces hasta que nos diga que ya somos desarrolladores. Ya teniendo esto listo, nos podemos ir hacia atrás y en este teléfono conseguimos en el apartado de sistemas las opciones de desarrollador. Si ustedes no la consiguen o en su teléfono puede variar, les recuerdo que pueden poner arriba en el buscador desarrollador y ahí les va a aparecer las opciones de desarrollador. Entramos y vamos a verificar que dentro de estas opciones tengamos una casilla que se llama depuración USB activa, ¿vale? Esta es la más importante. Ya teniendo esto, hemos descartado un posible error. Como le digo, esto es opcional. Si su celular no consiguieron esta parte, no pasa nada en lo absoluto. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es preparar el WhatsApp y hacer una copia de seguridad. Para esto vamos a ir al WhatsApp de nuestro teléfono, vamos a irnos a los tres puntitos de arriba, vamos a irnos al apartado de ajustes y opciones, vamos a irnos al apartado de chat, bajamos y vamos a ver donde dice copia de seguridad. Estando aquí adentro, lo único que tenemos que hacer es seleccionar un correo al cual nosotros vamos a poner la copia de seguridad. En este caso este es el mío, y ponerle que lo haga diariamente. Ya con eso tan solo le vamos a dar en guardar para que se empiece a hacer una copia de seguridad. A mí no se me demora nada porque yo directamente no tengo nada en el teléfono, solo tengo una mini conversación que la hice yo mismo para hacer la copia de seguridad, ya que este número no es el mío, es de pruebas. Y una vez terminado el proceso de guardado de copia de seguridad, puede variar, ya que el mío no pesó nada, pero se le puede pesar mucho más. Vamos a irnos hasta la parte de abajo donde dice seguridad cifra de extremo a extremo o algo de encriptar. Entramos en él, vamos a darle que activar o crear. Nos dice que si queremos crear una clave, vamos a darle donde dice usar 64 dígitos. Nos va a decir generar clave, le damos un clic y nos aparece el número, el código. Vamos a mantenerlo oprimido y le vamos a dar en copiar. Le vamos a dar en continuar y en esta siguiente vamos a tomar una captura de pantalla de nuestro teléfono. Ustedes lo hacen como ustedes lo sepan, yo lo hago así, ustedes pueden hacerlo con botones de volumen abajo y power al mismo tiempo o como ustedes lo suelan hacer. Ya con esto le vamos a dar que guardar y le vamos a dar que crear y posiblemente le diga que activar. Ya con esto tendremos preparado el teléfono y el WhatsApp para hacer el traslado. Ya lo siguiente que tenemos que hacer es usar esta aplicación que yo les estaré dejando el enlace directo aquí abajo en la descripción para que vayan y la puedan descargar en la Play Store de manera gratuita. Y es justamente esta que se llama iCareFone. Vamos a entrar en ella una vez instalada y a ustedes tan solo le vamos a dar siguiente a todo y a ustedes normalmente les va a salir una casilla que si quieren pagar, tiene un valor, dos opciones. Ustedes le van a dar en la parte de arriba donde hay una X para cerrar esa ventana. Luego aceptamos los términos y condiciones y ya estaríamos dentro de la aplicación. Si ustedes se fijan, tenemos varias funciones: transferir datos de WhatsApp, tenemos también para transferir WhatsApp Business, que es muy importante, y ese que dice GB WhatsApp, que es como el WhatsApp Plus, un WhatsApp modificado, también se puede hacer el traslado. En la parte de función de datos podemos unir todos los datos que tenemos de WhatsApp antiguos y nuevos, y en el apartado de herramienta de abajo tenemos para chat directo, que es como transferir o iniciar de ese WhatsApp de una vez los chats, también descargar estados, esto es muy bueno, tan solo vamos a autorizarlo, y también lo descargado. En la descarga de estados lo que vamos a poder es descargar esas historias que suben estados de WhatsApp, así sean tuyos o de tus amigos, lo vamos a poder descargar y se va a quedar guardado en la carpeta que nosotros le dimos permisos. Pero lo que nos interesa a nosotros es la función de transferir WhatsApp.
Tan solo vamos a dar un clic en ella. Nos va a pedir que qué método queremos, si de Android a iOS, de Android a Android o de iOS a Android. En este caso vamos a seleccionar la primera, que es la que queremos, de Android a iOS. Vamos a dar declaración de privacidad, cerrar. Nos dice que autoricemos la carpeta, le vamos a dar autorizar. Autorizo esta, le doy permitir y le vamos a darle en transferir WhatsApp. Volvemos otra vez, dale Android iOS y aquí ya nos da un cartelito que dice que yo ya estaba haciendo una copia de seguridad. Como yo normalmente pruebo los videos antes de que ustedes lo vean, si funciona o no, yo estuve haciendo pruebas, así que directamente le vamos a dar donde dice continuar. A ustedes directamente les pedirá que pongan su número de teléfono o justamente como a mí, que aparecen dos opciones y una casilla donde dice que hicimos copia de seguridad, que fue lo que les enseñé a hacer. Tan solo lo único que vamos a hacer nosotros es seleccionar la primera, si a usted le sale las mismas opciones, y vamos a poner nuestro número de teléfono. Una vez puesto el número de teléfono, le damos en siguiente y nos va a solicitar un código. Nos dice que también vamos a desactivar el WhatsApp, le vamos a dar que sí. Y vamos a esperar hasta que el código nos llegue. Por lo menos aquí me llegó el código, tan solo lo vamos a poner y vamos a continuar. Nos va a pedir una contraseña y ustedes dirán, ¿esa contraseña cuál es? ¿Se recuerdan cuando yo les dije que copiáramos la contraseña esa de 64 dígitos? Bueno, aquí donde vamos a ponerla, tan solo vamos a dar seleccionar y pegar. Si ustedes no la tienen copiada, acuérdense que yo les dije que también hicieron una captura. Van a mirar la captura, la pueden anotar, la pueden poner en otro teléfono y la van escribiendo. Sé que es un poquito larga, pero es lo único que nos queda ahorita mismo si no le dieron copiar. Tan solo vamos a dar donde dice empezar a analizar. Y si ustedes les da ese error que me dio a mí, no le dice que no se pudo o se devolvió, vamos a nosotros a darle hacia atrás y vamos a darle nosotros donde dice salir. Vamos a volver a probar la función de Android a iOS y le vamos a dar en esta vez donde dice usar código de 64 dígitos. Aquí directamente no nos pide poner como tal el número de teléfono. Si les pide poner el número de teléfono, lo van a hacer. A mí directamente me pide la captura. Yo le voy a dar aquí en estas letricas azules y se me abre la galería. Vamos a seleccionar lo que viene a ser la captura que hicimos. Vamos a meter los códigos dentro del cuadrado que nos dan y arriba le vamos a dar en confirmar. Y le vamos a dar donde dice empezar a analizar. Normalmente les puede salir que es incorrecto. Vamos a intentarlo un par de veces. Igual con la captura ponemos dentro los numeritos. Y si no, vamos a cerrar la aplicación y volver a hacer los pasos. Y vamos a volver a poner los códigos de 64 dígitos, pero así. Con la captura, le damos confirmar, le vamos a dar en empezar a analizar y una vez le demos nos tiene que salir que ya lo va a estar analizando y pues como le digo, esto puede tardar dependiendo de la información que ustedes tengan en su teléfono. Y justamente aquí nos aparecen, como ven, que tenemos documentos, los audios, las imágenes, videos, emojis, mensajes. Ustedes pueden seleccionar qué es lo que no quieren transferir. En este caso, si los videos pesan mucho y no quieres tardar tanto en transferir, tan solo vamos a quitar la selección de videos, e igual con los mensajes de textos, etc. Ya teniendo esto, tan solo vamos a dar en siguiente. Y ahora sí nos aparece para configurar lo que viene a ser el iPhone. Tan solo vamos a hacer un par de pasos. Nos vamos a ir a nuestro teléfono. Vamos a irnos a ajustes. Vamos a irnos al apartado de iCloud. Y vamos a buscar donde dice encontrar o buscar mi teléfono. Estando aquí adentro, arriba aparece buscar mi teléfono o Find My iPhone. Vamos a seleccionar ahí. Y como pueden ver, a mí me dice que sí. Yo tan solo vamos a seleccionar y la vamos a apagar. Nos va a pedir la cuenta de iCloud. La voy a poner. Y la vamos a dar donde dice desactivar. Directamente aquí se va a empezar a desactivar. Y como pueden ver ustedes, ya se ha desactivado. Ya tenemos el iPhone directamente completo para el proceso. Vamos a darle en desactivar en nuestro teléfono. Y aquí nos dice que para poder iniciar el traslado, la copia de seguridad, necesitamos que el WhatsApp esté abierto en iPhone. Aquí lo único que nos queda es pasar la SIM card a nuestro iPhone e iniciar sesión. Si a ustedes no le funciona de esa manera, ¿qué les recomiendo yo? Abrir nuevamente el WhatsApp desde nuestro teléfono, el Android, y así nos quitamos un problema de encima. Normalmente le va a aparecer que se cerró la sesión o que vuelve a inicio. Tan solo vamos a dar que iniciar. Vamos a dar OK, ponemos nuestro número de teléfono e igual solicitamos el código. Si a ustedes no le llega el código, vamos a darle donde dice no obtuvo un código y les va a habilitar una opción para llamada. Lo van a llamar, van a contestar, lo van a poner en altavoz y si les dice que marque tecla número 1, tecla número 5, tecla número 9 para obtener el código, la vamos a marcar. Y después de esto, la señora va a empezar a decir los números y nosotros vamos a empezar a apuntarlos. Una vez teniendo los números, le vamos a dar nosotros en continuar y aquí ya va a empezar a iniciar sesión. En este caso nos puede llegar a pedir que si queremos restaurar copia de seguridad, le podemos dar omitir o restaurar o como ustedes prefieran. Lo único que vamos a necesitar es un código que llega a WhatsApp. Ya estando listo aquí el WhatsApp, lo único que vamos a hacer ahora sí a poner el código en nuestro dispositivo móvil iPhone. Vamos a irnos a WhatsApp, vamos a que continuar y nosotros vamos a poner el número de teléfono. Lo mismo, vamos
vamos a solicitar, en este caso como ustedes prefieran, un código o llamada, lo que nos permita solicitar. Si les dice que deben esperar un minuto, vamos a esperar. Si les dice que van a esperar 4 minutos, vamos a esperar hasta que llegue un nuevo código. En este caso el código normalmente llega al WhatsApp del teléfono donante, en este caso al Android. Como pueden ver, aquí tengo el número, tan solo lo vamos a poner en el iPhone y ya con esto nosotros le vamos a dar el siguiente y nos va a pedir que sí vamos a restaurar una copia de seguridad. En este caso no tenemos ninguna iCloud, así que vamos a darle que no. Ya estando nosotros en el menú, como pueden ver ustedes, está completamente vacío, no hemos aún restaurado la copia de seguridad y lo único que tenemos que hacer en nuestro Android es darle en siguiente y vamos a darle ahora sí donde dice iniciar. Como pueden ver ustedes, cuando le damos a iniciar nos dice que autoricemos pues iCare, que fue lo que les dije, y conectar nuestro teléfono, en este caso el Xiaomi es tipo C, a cable Lightning de nuestro iPhone. Y si no lo tienen, conseguir un adaptador que es OTG, que es prácticamente si tu teléfono no tiene entrada, supongamos Lightning, pues lo consigues o consigues ese cable que yo les estoy mostrando, que es USB a Lightning, y lo vamos a conectar. También tenemos una opción por medio de la computadora, que es tener los dos teléfonos conectados y hacer la transferencia con la misma aplicación de iCare Phone para Windows o Mac. Entonces vamos a conectarlos y una vez estamos conectados lo va a detectar, aceptamos todo lo que nos pida y vamos a darle en iniciar transferencia. Como pueden ver ustedes, el iPhone se va a apagar, va a hacer unos procesos, se va a empezar a reiniciar. Directamente no se demoró mucho por lo mismo, porque nuestro teléfono, la copia de seguridad es muy bajita. Si ustedes tienen una más grande, se va a llegar a demorar un poco más, muchachos. Así que no se preocupen, tener siempre el Android cargado, porque recuerden que van a empezar a cargar el iPhone directamente con ese cable y pueden perder mucha batería en su teléfono y apagar en el proceso. Ya una vez el proceso termine, el dispositivo móvil iPhone ya ha encendido y ya tan solo nos vamos a dirigir nosotros hacia la parte de WhatsApp y ya tendríamos nosotros la copia de seguridad. En este caso no tengo muchos mensajes, como le digo, porque fue de prueba, pero tengo exactamente los mismos mensajes que tenía en el iPhone, que son un par de bobadas, un hola, unas notas de voz de lado a lado y unas imágenes. Pero si ustedes quieren volver a enviar cosas, hacer más cosas, lo van a poder hacer y se va a empezar a agregar. Yo les recomiendo que también en el iCloud que empiecen a hacer la copia de seguridad de su teléfono, de su iPhone, para que más adelante sigan teniendo copias de seguridad. Así que muchachos, espero les haya gustado, espero les haya encantado y funcionado. Les recuerdo que esta aplicación tiene su apartado gratis y su apartado pago. Y también muchísimas gracias a iCare Phone por patrocinar este video. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. También seguirme en mis redes sociales que estarán aquí abajo. También un agradecimiento y un abrazo a los nuevos seguidores del canal. Mil gracias por ese apoyo, por esa suscripción. Y también a los top donadores, que son los que donan directamente al canal, que son miembros. Si tú quieres ser miembro y tener beneficios como ayuda, asesoría virtual, si tu teléfono tiene este problema, que tiene esto otro, que necesitamos que necesitas ayuda, soluciones de manera remota, lo vamos a poder hacer. Así que el enlace aquí abajo en la descripción. Y mil gracias a los colaboradores. También les recuerdo que pueden hacer una donación en el botón donde dice gracias, que es un corazoncito, y pueden donar lo que les salga de su corazón, 10 centavos, $1, lo que ustedes quieran. También por aquí en pantalla hay unos videos que sé que les va a gustar y encantar. Y que me gustan mis videos, no me gustan morarlos. Y hasta la próxima. Chao, chao.